Hola Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Cafecito con Masha. Y el día de hoy tenemos un Masha Talks obligado porque tuvimos la final de la Copa de Rusia. Pero antes de entrar en materia, vámonos a las breves de esta semana. El gran entrenador Alexei Mishin cumple 80 años el próximo 8 de marzo. Y para celebrarlo se hará una gran gala en San Petersburgo en donde patinarán los mejores patinadores de Rusia, incluyendo por supuesto a Alina Sajitova y Yevgenia Medvedeva. Y el escándalo de esta semana fue que Elizaveta Tuktamisheva apareció en una revista para caballeros. Por supuesto, por evidentes razones, no voy a mostrarlas aquí, pero si les da un poco de curiosidad, busquen en su Instagram, en el cual subió algunas, y de todas formas en internet las pueden encontrar. Y hablando de nuestra favorita telenovela rusa, ahora sí habrá una telenovela rusa de patinaje sobre hielo. Yevgenia Medvedeva aparecerá representándose a sí misma en un episodio y Alexei Yagudin será el coreógrafo de la patinadora principal de la telenovela. Y esta telenovela rusa se llamará El último Axel. Y la gran noticia de la semana es que nuestro queridísimo Donovan Carrillo obtuvo el 9º lugar en la Challenge Cup 2021 de los Países Bajos y con eso consiguió su pase para el Campeonato Mundial de Patinaje que se celebrará en Estocolmo, Suecia, del 22 al 28 de marzo. Donovan, felicidades, estamos muy orgullosos de ti y te deseamos el mejor de los éxitos. Y ahora sí, entrando en materia con la final de la Copa de Rusia, por supuesto que todos estábamos esperando ver a las 3 chicas del equipo Tutberidze, pero también secretamente queríamos ver nuevamente competir a Alena Kostornaia. Después de un extrañísimo cambio de programas que nadie sabe por qué fue, y creo en lo personal que fue un pésimo momento para hacerlo, vimos a Alena Kostornaia con una mala actuación en el programa corto. Debo decir que los dos programas nuevos me gustaron, siento que se adaptan más a su estilo de patinaje, pero desafortunadamente en el programa corto no logró realizar el plan que tenía. Como sabemos, no ha estado haciendo su triple axel, que era lo que la mantenía en un nivel alto, y pues sin triple axel y sin cuádruples difícilmente está en la competencia. Y ya además cometiendo errores tan graves como el que cometió en la combinación de saltos, pues definitivamente tuvo un pésimo lugar. La vimos devastada al terminar la rutina. A mí en lo personal me rompió el corazón verla tan triste, no pudo contener las lágrimas desde el momento en el que terminó la rutina y en el momento que salió del hielo y cuando estaba en el Kiss and Cry estaba devastada, estaba muy triste y llorando. Incluso en alguna entrevista dijo que ya quería retirarse. La verdad es que sí me partió el corazón y yo sé que hay mucha polémica y mucha gente que la verdad no estoy muy de acuerdo y no comparto con ese tipo de comentarios. Mucha gente dice que se lo buscó. Yo creo que lo más prudente es respetar las decisiones de un patinador. Uno se puede equivocar, claro que uno se puede equivocar. Y amigos, dejen de escuchar lo que estaba diciendo porque les tengo breaking news. Para todos los que han estado siguiendo todo este drama ruso, desde el día de ayer surgió algo totalmente inesperado. Los medios se enteraron de que Alena Kostornaia había pedido una cita con Eteri Tutberidze para pedir regresar a su academia. Por Dios, amigos, ¿qué cosa? Nadie nos lo imaginábamos. Por supuesto que sabíamos, como estaba mencionando, que Alena no estaba contenta, ya llevaba un tiempo deprimida, pero jamás nos imaginamos, después de todo lo que había dicho del equipo Tutberidze, después de irse a la academia de Plushenko, que podría intentar regresar. Así que desde el día de ayer han estado las negociaciones, mucha especulación y por supuesto que muchísima polémica con esta decisión. Aún no se sabe qué va a pasar. El director de la Academia Sambo 70 dijo que la decisión recaerá solamente en Eteri Tutberidze. Por Dios, este es el chisme del año. Dios mío, qué cosa. Y ahora tenemos que esperar la decisión de Eteri. El día de hoy, Gleigenhaus dijo que la decisión se dará a conocer en un
par de días todavía. Y el día de hoy, Yevgeny Plushenko confirmó a través de una entrevista que le decían adiós a Elena Kostornaia y que le deseaban lo mejor. Una cosa muy importante que debemos mencionar es que Plushenko comenta que gran parte de los problemas que se tuvieron con Elena fueron los problemas de salud, y no solamente refiriéndonos al coronavirus, sino también a otros problemas que ya traía arrastrando, por los cuales no pudieron entrenar lo suficiente. También comentó que los cambios de programa fueron insistencia de Kostornaia, así que en realidad la decisión no fue tomada por Plushenko, que en realidad no estaba fungiendo como head coach de Elena. Él estaba fungiendo como un entrenador de apoyo, enfocándose solamente en el triple axel y firmando los documentos. También comentó que cuando admita nuevos alumnos en su academia, les pedirá documentos de salud para no aceptar alumnos que tengan problemas como los que ha traído Kostornaia todos estos meses. Y no solamente eso, también documentos en los que se firmen las obligaciones no solamente del entrenador, sino también de los alumnos. Así que esto está en llamas, amigos, está literal en llamas, y tendremos que esperar la decisión final de Eteri Tutberidze y ya verá la forma de resolverlo si es que puede. Pero no creo que sean justos estos juicios de decir se lo buscó. A fin de cuentas es una niña todavía, y pues yo creo que hay que respetar este tipo de situaciones. Es lamentable que a lo mejor la decisión no haya sido la correcta, pero pues fue su decisión, y pues a seguir afrontándola y a seguir trabajando. Esperemos que en el futuro Elena pueda mejorar, que pueda salir de este hoyo en el que está, porque yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos gustaría verla como estuvo en la temporada anterior, así que esperemos lo mejor. Y un momento que me fascinó de esta competencia fue que finalmente vimos a Maya Cromie caer sus cuádruples. Seguramente estarán igual de emocionados que yo, pero vimos en el programa largo que cayó cuádruple sao y cuádruple toe. Los comentaristas, bueno, estaban emocionadísimos gritando da, por fin lo logró, y estamos todos muy contentos porque fue el resultado que llevábamos esperando desde hace mucho tiempo, así que feliz, padrísimo, me encantó. En el caso de Kamila Valieva, como siempre la vimos divina, hermosa, espectacular. El programa corto, bueno, creo que es mi programa corto favorito de toda la temporada, de todos los patinadores. Como he dicho muchas veces, siento que es como la muñequita de la caja de música. Le va increíble la música, se ve divina con el vestuario, y que haya vuelto a realizar ese triple axel rip-on, ¡ay! ¡Qué belleza! Es que cuando uno ve esas cosas de verdad es que se emociona, ¿no? La verdad es que me encantó el programa corto, bueno, pues salí feliz. Y en el programa largo, este bolero de Ravel que ha causado tanta polémica, que debo reconocer que en lo personal a mí me gusta desde el campeonato nacional y me gusta mucho, en esta ocasión intentó por primera vez meter 3 cuádruples en la rutina. Si de por sí ya la habíamos visto en la competencia pasada, que ya había aumentado el nivel de la rutina metiendo su triple axel rip-on también en el programa largo, ahora hizo el triple axel y 3 cuádruples por primera vez. No le funcionó en esta ocasión la estrategia, el triple axel lo hizo muy bien, después se cayó en el cuádruple sao, que tan hermoso habíamos visto en sus redes sociales, después hizo el cuádruple toe en combinación, hizo un step out, no estuvo tan bien porque se acababa de caer en el cuádruple sao, y después se cayó horrible en el segundo cuádruple toe, una caída espantosa, no lo terminó ni siquiera de girar, pero bueno, de todos modos le alcanzó para el primer lugar porque el nivel del programa está altísimo y bueno, pues ni cómo alcanzarla. Solamente me enfoqué en las damas el día de hoy porque creo que fue lo más relevante de la competencia, y una cosa que debo mencionar que también me tiene feliz es que Elizaveta Tuktamisheva consiguió su puesto para competir en el campeonato mundial. Yo creo que todos estábamos esperando esto, también ya se lo merecía. Desde 2015 no había podido ir a competir al campeonato mundial, así que qué bueno que le hayan dado esta oportunidad. Se la ganó porque esta temporada en realidad ha hecho muy buen trabajo. Hemos visto una Lisa más fuerte, más segura de sí misma, así que bueno, pues para todos los fans de Lisa yo creo que estamos disfrutando muchísimo este momento y no podemos esperar a que llegue el día en el que volvamos a verla competir en el campeonato mundial. Y para cerrar este Masha Talk quiero enseñarle los mejores saltos que vi en redes sociales esta semana. El primero y que me impactó muchísimo fue este quíntuple Lutz de María Simonova, con ayuda de un arnés por supuesto, pero por Dios, ¿qué comen estas niñas? ¿Alguien me puede explicar de verdad? O sea, ¿por qué en Rusia vemos a estas pequeñitas haciendo esas barbaridades, esas cosas impresionantes? Yo sé que está con arnés y con arnés todo ayuda, pero es arnés de caña de pescar, que no es lo mismo que el arnés fijo, así que ojo, el trabajo es fuerte y la verdad es que ver este tipo de cosas nos alegran el día. Y el segundo salto que me encantó que vimos en Instagram fue este cuádruple
triple axel totalmente rotado de Ilia Malinin de 16 años. También fue con arnés de caña de pescar, pero fíjense en la calidad del salto. ¿Qué me dicen? Por favor, no dejen de decirme en sus comentarios aquí abajo qué piensan de todo esto que comenté el día de hoy, de las breves, de todos los highlights que vimos en la final de la Copa de Rusia y por supuesto de los saltos de la semana. No olviden compartirme por Instagram los saltos que encuentren que les fascinen para que los pueda compartir en algún otro Masha Talks. Por favor, denle like a este video si les gustó. Síganme en todas mis redes sociales para que estén enterados de todas las entrevistas que estoy haciendo, de todo el contenido que estoy subiendo. Y chicos, por favor, suscríbanse a mi canal. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.